Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta oportunidad voy a resolver para ti 11 ejercicios de Excel nivel intermedio. Como siempre, antes de comenzar te pido que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, este es el momento de hacerlo porque voy a seguir publicando más y más videos que estoy seguro que te van a interesar muchísimo. Además, luego de ver el video, por favor déjame algún comentario, alguna consulta, algo que quieras decirme. Yo siempre estoy pendiente de los comentarios que van llegando al canal. Bien, sin más preámbulos vamos a comenzar. El archivo que voy a desarrollar en este video, como siempre, lo dejo para que lo puedas descargar. El enlace se encuentra en la parte de la descripción del video. Los enlaces de los tutoriales de los temas que voy a tocar en este repaso los estoy dejando también en la parte de la descripción. Si quieres revisar algún tutorial, por favor, con toda confianza vas a la parte de la descripción. Ahí vas a encontrar todos los enlaces. Revisas el tema y luego puedes regresar aquí al ejercicio de repaso. Bien, tenemos un primer ejercicio que trata sobre gráficos dinámicos. Tengo una base de datos que es una lista de personal de una empresa que muestra el ID de empleado, el apellido, nombre, la seccional en la que trabaja, la facultad y el cargo. Es una universidad, un centro de estudios. El salario que está percibiendo, cuánto le están descontando, la fecha de comienzo y la fecha de nacimiento. Me pide el ejercicio que cree un gráfico circular dinámico que muestre el promedio del salario que se paga a los empleados ingresados en el 2010. Los registros deben estar agrupados por meses y luego aplicar las herramientas de formato que se consideren necesarias. Bien, voy a crear este elemento, este gráfico dinámico en otra hoja, ¿ok? Todo gráfico dinámico, como ya sabes, requiere de una tabla dinámica. Bien, entonces nos vamos aquí a insertar y le vamos a indicar al programa que queremos insertar un gráfico dinámico. Aquí dentro de insertar tengo el botón gráfico dinámico a este lado. Si no lo tuvieras, si tienes una versión de Excel un poco antigua, el botón tabla dinámica tiene una sección desplegable donde vas a encontrar la opción tabla dinámica y gráfico dinámico. ¿Ok? Esto ha cambiado en esta versión que yo uso, que es la 2016. Bien, hago clic aquí en gráfico dinámico y ya automáticamente el programa va a detectar cuál es el área de la base de datos. Lo único que tengo que decirle acá es dónde quiero poner la tabla dinámica. La voy a poner en una nueva hoja de cálculo y aquí acepto. Bien, ahí tenemos entonces la tabla dinámica, el área del gráfico dinámico y además el panel para la edición de la tabla. El gráfico se va a ir creando poco a poco conforme vayamos creando la tabla dinámica. Vamos a regresar a la hoja del ejercicio para ver exactamente qué es lo que nos está pidiendo. Bien, dice el ejercicio, crea un gráfico circular dinámico que muestre el promedio del salario que se paga a los empleados ingresados en el 2010. Bien, el promedio del salario. Entonces, aquí en tabla dinámica le voy a decir que muestre el salario en valores y que le saque el promedio. ¿Ok? Que le saque el promedio. Vamos acá a configuración de campo de valor y le decimos que queremos que muestre el promedio. Damos clic en aceptar y ese viene a ser el promedio del salario de toda la tabla. Luego me dice que quiere ver el detalle por meses del año 2010. Entonces, la fecha de comienzo la ponemos en filas y ya nos muestra las fechas agrupadas por año. Si tú tienes una versión un poquito antigua de Excel, te van a aparecer fecha por fecha, una columna con todas las fechas que contiene la base de datos. Entonces lo que tienes que hacer tú acá es agruparlas por años, agruparlas por meses. Es lo que yo voy a hacer en este momento. Voy a hacer una agrupación por años y por meses. Bien, le voy a hacer clic derecho acá y me voy aquí a la opción agrupar.
Bien, aquí le digo que quiero únicamente agrupación por meses y por años. Le quito los trimestres, que no me interesan para este ejercicio. Y le doy clic en aceptar. Bien, acá me está mostrando la lista de todos los años con sus respectivos meses. A mí me interesa solamente ver el año 2010. Por lo tanto, voy a poner años aquí en filtros. ¿Ok? Y acá me está mostrando solamente la lista de los meses, que es lo que me interesa. Y en años voy a decirle que quiero ver solamente el año 2010. ¿Ok? Ahí está. 2010 y aceptamos. Entonces estos montos que me muestra solamente corresponden a los meses en que he ingresado personal en el año 2010. Tengo ingresos en febrero, en marzo, en mayo y en agosto. ¿Ok? Ahora a esto voy a darle un formato de contabilidad con la moneda que es soles, que es como está la base de datos. Y ya tengo entonces mi tabla dinámica lista para el gráfico que necesito. El gráfico que me ha botado en forma predeterminada es un gráfico de columnas en 2D. Yo necesito convertir a esto en un gráfico circular. Bien, le damos un clic al gráfico, nos vamos aquí a la pestaña Diseño y le indicamos al programa que queremos cambiar el tipo de gráfico y queremos ponerle un gráfico circular. Aquí está, gráfico circular, y yo le voy a poner un gráfico pues en 3D, que es mucho más vistoso que el gráfico plano en 2D. Y le damos aceptar. Ahí está. Tenemos ya el gráfico transformado. Ahora, yo quisiera también que me muestre qué porcentaje de salario promedio va para cada mes. ¿Ok? Entonces, dentro de la misma ficha diseño tengo la galería de estilos. Y aquí hay algunos estilos que me muestran ya el porcentaje. Ahí está. Le hago un clic aquí a este estilo. Ya me muestra en cada espacio qué porcentaje va para cada uno de los meses. ¿Ok? Ese es el promedio. Voy a ponerlo en el título. Promedio del salario de los ingresantes en 2010. Listo. Estos botones no quiero tenerlos, quiero que esto quede como si fuera un gráfico normal, no un gráfico dinámico. Entonces puedo ocultar los botones. Me voy aquí a analizar y acá desactivo el botón que dice botones de campo. Lo desactivo para que oculte todos los botones y que me quede un gráfico parecido a un gráfico normal y no un gráfico dinámico. ¿Ok? Entonces de esta manera ya hemos graficado lo que nos ha pedido el problema. Vamos al siguiente ejercicio, que es un ejercicio sobre validación de celdas. Dice, crea una validación de lista para el campo seccional que te permita corregir los errores ortográficos y de tipeo rápidamente. Tenemos acá una base de datos que es la misma con la que ya hemos trabajado. Y en la columna de seccional tenemos una seccional que es Bogotá. Y algunas veces lo han escrito con tilde, otras veces lo han escrito sin tilde. Igual Medellín también, algunas está escrita con tilde, otras están escritas sin tildes. Y así hay varios errores de tipeo y errores ortográficos dentro de este campo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es aplicar una validación para poder corregir esos errores rápidamente. ¿Cómo se hace esta validación? Primero tengo que generar una lista de valores únicos. Para esto voy a copiar toda la columna de seccional, incluyendo el encabezado, y la voy a colocar aquí al costado de la base de datos, no pegada, siempre dejando por lo menos una columna en blanco, y la pego por aquí. Y aquí me voy, estando seleccionada la columna, me voy a datos y le voy a dar clic aquí en quitar duplicados. Esto va a hacer que esta lista me muestre únicamente una vez cada seccional, o sea, me va a borrar todos los datos que estén duplicados. Entonces, quitar duplicados, y acá le confirmo que es la columna seccional en donde voy a borrar los duplicados y le doy aceptar. Ahí está, mira. Tengo acá, en primer lugar, Bogotá, tengo Bucaramanga, tengo Montería, tengo
Medellín con tilde y Medellín sin tilde. ¿Cuál es el correcto? El que tiene tilde, por supuesto. Entonces el que no tiene tilde lo elimino de la lista. Luego tengo Bogotá con tilde. El primero está sin tilde. Entonces el primero debe ser eliminado porque es el que está mal. Luego tengo Palmira, que está bien. Y luego tengo Bucaramanga. O sea, le han puesto doble R acá. Eso está mal. Entonces también voy a eliminar. Así eliminas los datos que estén mal escritos. ¿De acuerdo? Seleccionas toda la lista y le dices al programa que la ordene. ¿Okay? La ordene en orden alfabético. Ahí está. Bien, ya tenemos la lista entonces para hacer una validación de lista. Para hacer la validación, seleccionamos toda la columna de seccional desde el primer registro hasta el último. Y luego nos vamos a la ficha datos y nos vamos aquí a la opción que dice validación de datos. Aquí en configuración le digo que me permita una lista. Aquí desactivo la opción de celda con lista desplegable porque no me va a servir porque el campo ya está lleno. Entonces ya no tiene sentido que haya una lista desplegable. Entonces la desactivo. Y aquí en origen le digo que la lista de los datos correctos es esta. La que acabo de crear. Le doy aceptar. Y ya está validada la columna. Ahora, ¿cómo hago para que me muestre los datos mal escritos? Muy simple, me voy nuevamente a validación de datos, despliego el botón de validación de datos y ahí voy a encontrar una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. ¿Ok? Rodear con un círculo datos no válidos. Ahí está. Entonces me está rodeando con un círculo aquellos datos que están mal escritos dentro de este campo. Y ahora lo único que me queda es comenzar a corregir, ¿no? Comenzar a corregir los datos que están mal escritos. ¿De acuerdo? Ya la validación me ha ayudado bastante, ya ubicándolos rápidamente. Ya con eso ahorro bastante tiempo. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Dice texto en columnas. Aquí en nuestra empresa tenemos un sistema que cuando pedimos que nos exporte una base de datos a Excel, lo hace de esta manera, así como ven los datos en la columna A. Nos pone todos los datos separados por slash en la misma columna. Entonces, yo lo que necesito hacer es separar esos datos, un dato en cada columna, ¿de acuerdo? Y encajarlo acá a partir de la columna C, hasta la columna I, y luego darle formato al número que va en salario, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá vamos a seleccionar toda la columna que vamos a dividir, ¿de acuerdo? Toda la columna desde el primer dato hasta el último. Y aquí nos vamos a datos, texto en columnas. Aquí le vamos a indicar al programa que la división en columnas que vamos a hacer está delimitada. ¿Delimitada por qué? Por el slash. Cada vez que encuentre un slash, el programa tiene que hacer una división de columna. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. Y aquí le debo indicar cuál es el carácter que está determinando el corte. Acá me da varias opciones. Me dice tabulación, punto y coma, espacio u otro. Bueno, lo voy a poner en otro porque no está el slash aquí. Otro, y aquí tipeo el carácter que indica el corte. Y fíjate, en la vista previa, en la parte de abajo ya hace el corte por columnas. Enseguida me voy a siguiente y aquí en destino le digo que me ponga los datos ya divididos en columnas a partir no de la celda A7, sino de la celda C7. Quiero que los ponga a partir de aquí. Luego acá puedo darle un formato diferente a cada una. ¿Ok? Solo hay formato general, texto o fecha. Yo le voy a poner general, a ver si me distingue los números como números. Vamos a ver si no lo distingo como textos. Le doy finalizar. Y ahí está. Y mira, me reconoció los números como números. ¿Cómo lo sé? Porque los ha alineado a la derecha. Además, otra forma en que me puedo dar cuenta que los números están siendo considerados como tales es porque le puedo agregar decimales, ¿no? Le puedo agregar decimales. Entonces eso ya me muestra que los números han sido reconocidos. Ahora selecciono toda la columna y aquí le doy clic en el botón de contabilidad para poner el símbolo de moneda.
Bien, vamos al siguiente ejercicio, que es un ejercicio sobre aplicación de funciones. Dice, los datos de la fecha comienzo han sido mal ingresados. Usando funciones de fecha y texto anidadas, corrige el problema. Bien, tenemos aquí una columna, en la columna I, una columna con fechas. Hay sistemas que aceptan este orden de datos, o sea, que primero se ponga el mes, luego se ponga el día y luego se ponga el año, ¿no? Es normal y lo reconoce como fecha como tal. Y hay sistemas como el mío, como el de mi computadora, que primero acepta el día, luego el mes, luego el año. Entonces, como acá está al revés, mira, tenemos acá un 0422, acá el programa se ha dado cuenta que este 22 pues imposible que sea un mes, porque el mes es solamente hasta 12. Entonces acá hay un problema y al haber ese problema me lo está reconociendo esto como si fueran textos. ¿Sí? Entonces lo que yo debo hacer acá es hacer una división primero y luego volver a integrar todo como fecha. Si tu computadora tiene este formato, primero mes, luego día, luego año, seguramente la resolución de este problema va a ser mucho más sencilla. Pero en el caso de que no sea así, debe seguir este procedimiento. En la columna del costado vamos a poner la función con la que vamos a trabajar. En realidad es una combinación de varias funciones. Lo que yo necesito hacer acá es construir una fecha. ¿Okay? Entonces para eso voy a usar una función que lleva ese nombre, lleva el nombre de fecha. ¿Ok? Esta función va a integrar los tres elementos que voy a juntar. Primero debo hacer la extracción desde la fecha de comienzo para luego unirlo. En primer lugar me pide que ponga el año. Para extraer el año de esa línea de caracteres, ¿ok?, debo usar la función derecha. Quiero sacar estos 4 caracteres para insertarlos como año dentro de la función fecha. Entonces voy a usar la función derecha, pero si yo uso solamente la función derecha, puede ser que el programa lo reconozca como un texto. Lo que estoy extrayendo puede que lo reconozca como un texto. Entonces, para asegurarme de que ese 2002 lo reconozca como un número, que es lo que necesita la función fecha necesita números, voy a poner una función que se llama valor. La función valor lo que hace es convertir cualquier número que tenga formato de texto, que lo convierte en un número con formato numérico, es decir, fuerza a que Excel reconozca ese número con un formato de número. Entonces, tenemos aquí ya valor y le digo derecha. Se va a convertir en valor el resultado de esta extracción de derecha. Dentro de derecha le digo que voy a extraer de esta celda los 4 últimos caracteres. ¿De acuerdo? Son los 2 únicos argumentos de derecha. Y también, acá también puedo cerrar ya la función valor. Ya tengo entonces el año. ¿De acuerdo? Ahora me pide que ponga el mes. El mes, estoy nuevamente en la función fecha. Voy a poner nuevamente la función valor para hacer la extracción del mes. El mes es el primer dato, el dato que está a la izquierda. Entonces para el mes voy a utilizar una función que se llama izquierda. Siempre dentro de valor para asegurarme de que lo que extraiga lo convierta en número. Izquierda, y le digo que de esta celda voy a extraer los 2 primeros caracteres, es decir, este 11, ¿sí?, que es el mes de esta fecha. Aquí cierro izquierda y cierro valor. Ahora, debo insertar el día. El día está al medio de la fecha. Para esto voy a usar una función que se llama extrae. Extrae o med, ¿sí? Med es el nombre que se le daba a esta función en versiones anteriores de Excel. Entonces, si no lo encuentras como extrae, búscalo como med. Bien, entonces vamos a darle primero la función valor y luego extrae o met. Y aquí le digo que desde este texto quiero extraer a partir de qué carácter, me pregunta. Es el segundo argumento de extrae.
es a partir de qué carácter vas a extraer los caracteres. ¿Ok? Yo quiero extraer a partir del cuarto carácter, porque el primero es el primer 1, este es el 2, el slash es el 3, entonces el cuarto carácter es el 0. Entonces quiero extraer estos dos. Entonces le pongo que a partir del cuarto carácter quiero extraer. Y luego me pregunta, ok, a partir del cuarto, ¿qué cantidad quieres? Yo quiero extraer el cuarto y el quinto carácter, o sea, son dos caracteres. Por lo tanto, le pongo 2 al final. Cierro extrae y cierro valor. Y luego también voy a cerrar la función fecha. Y aquí le doy enter y ahí tienes ya armada la fecha en forma correcta y ya la está reconociendo como número. Ahí está. Ya tengo solucionado entonces este problema. Y aquí lo que me queda hacer es copiar esta solución y pegarla aquí encima, pero como valores. ¿Ok? Como valores. Ya, fíjate, acá tengo otra dificultad. Me ha convertido la fecha en un formato numérico. Eso no es problema. Lo que pasa es que aquí en la ficha de inicio me indica que este rango de celdas está con el formato de texto. Entonces aquí le voy a cambiar a formato general. O de frente le puedo poner también formato de fecha corta. ¿Sí? Que lo convierta a fecha. Ahí está. Y esta columna ya la puedo borrar, ¿no? Le pongo suprimir y se va. Y ya tengo entonces solucionado el problema de las fechas. Vamos al siguiente ejercicio, que también es sobre funciones. Me pide acá que resuelva estas preguntas sacando información de esta base de datos. Son preguntas estadísticas, ¿ok? Son preguntas estadísticas. Entonces, lo que yo debo hacer acá, primero que nada, es asignarle nombres a las columnas, ¿sí? Acá voy a usar funciones como contar blanco, contar sí, sumar sí, promedio sí. Entonces, cuando uses ese tipo de funciones, asígnale nombres a las columnas. El programa tiene un comando que hace eso automáticamente. ¿Cómo es? Seleccionas primero toda la base de datos y enseguida te vas aquí a la pestaña fórmulas y aquí al centro buscas el grupo nombres definidos y el botón crear desde la selección. Le das un clic y le dices que vas a jalar los nombres desde la fila superior, es decir, cada columna va a adoptar el nombre que se encuentra en la fila superior. Columna izquierda lo desactivas y nos vamos a aceptar. Ahí está, mira, si yo despliego el cuadro de nombres voy a encontrar los nombres que acabo de crear. Si yo selecciono descuento, me va a seleccionar la columna a la que se le ha asignado ese nombre. Entonces con eso yo voy a ahorrar algo de tiempo al momento de hacer mis funciones. Bien, vamos a ver qué nos pregunta. Voy a acercarme un poco para que veas con más claridad lo que voy a hacer. Ahí está. Me dice, ¿cuántos empleados trabajan en las facultades de diseño y publicidad? O sea, en este caso sería o diseño o publicidad, ¿no es cierto? Y quiere la suma de la cantidad de empleados que trabajan en las dos facultades. Entonces, quiere que cuente cuántos hay. Entonces, para esto voy a aplicar una función que se llama contar.si. ¿Por qué voy a usar contar.si? Porque me están diciendo que cuente cuántos registros hay, pero que solamente digan diseño o que solamente digan publicidad. Entonces, igual contar.si. Contar.si tiene solo dos argumentos. Primero me pregunta cuál es el rango. El rango es el bloque en donde se encuentra la condición. La condición es que sean de diseño. Entonces el rango es la facultad, ¿sí? Es la columna donde indica que es de diseño. Se llama facultad. Ya le he asignado los nombres, así que de frente le pongo facultad. Ahí está. Enseguida voy a ponerle el criterio, ¿sí? El criterio es que la facultad diga diseño. Mayúsculas, minúsculas no te va a distinguir. Lo que sí te distingue son ñes, tildes. Eso sí te va a distinguir. Entonces tienes que tener bastante cuidado. Bien, tengo acá ya todos los que trabajan en diseño. Son 24 personas que están listadas trabajando en diseño. Y me pide que le agregue
los que trabajan en publicidad también. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sumarle. Le pongo más. ¿Qué cosa le voy a sumar? Otra cuenta, pero ya no de diseño, sino de publicidad. Entonces le pongo nuevamente, contar sí, facultad, y como criterio le pongo publicidad. Bien, entonces, en una sola línea queda así tu fórmula. Un contar sí para diseño y otro contar sí para publicidad. Ahí está, son 31 personas que tengo trabajando en estas dos facultades. ¿Cuántos empleados empezaron a trabajar en fechas a partir del 2007? Bien, también me está pidiendo que cuente. ¿Qué cosa quiero contar? Quiero contar dentro de la columna fecha de comienzo. ¿Cuántas fechas son a partir de qué? ¿Del 2007? No, tiene que ser a partir del 1 de enero del 2007. ¿Por qué? Porque la columna no me indica solamente el año. La columna me indica día, mes y año. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con eso. Entonces, como me está pidiendo que cuente y me está dando como un solo criterio que es la fecha, entonces le pongo igual, contar.sí. Y aquí le digo que el rango es fecha comienzo. Y mi criterio, que siempre va a ir entre comillas, ojo, el criterio siempre va entre comillas, es mayor o igual al 1 de enero del 2007. ¿Ok? A partir del 2007 significa a partir del 1 de enero del 2007. Mayor o igual que el 1 de enero del 2007. Bien, le doy Enter. Y ahí está, me dice que son 93 personas que entraron a trabajar a partir del año 2007. Luego dice, ¿cuál es el promedio del descuento de los empleados de Bogotá? Promedio del descuento de las personas que trabajan en Bogotá. Bien, ponemos igual, me está pidiendo el promedio con una condición, con un criterio, ¿no es cierto? Que es que sean necesariamente de Bogotá. Entonces voy a usar la función promedio.sí. Promedio.sí, ya que contiene una condición. Esta función promedio.sí contiene 3 argumentos. El primero de ellos es el rango. El rango es en donde se encuentra la condición. La condición es que sean de Bogotá, ¿no es cierto? ¿Y en qué rango dice que es de Bogotá? ¿Cómo se llama ese rango? Ese rango se llama seccional. Y ojo que tengo Bogotá sin tilde por acá. Tengo Bogotá con tilde por acá. Entonces tiene que considerarlos a todos. Vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Entonces, promedio sí. El rango es seccional. Luego, el criterio es que sea Bogotá. Y acá tengo un problema. Tengo un doble último carácter. La A con tilde y la A sin tilde. Yo quiero que considere a los dos. Entonces, para esto, no le pongo la letra, le pongo un signo de interrogación. El signo de interrogación le va a indicar al programa que en esa posición podría haber cualquier carácter, dentro de los cuales incluye una A con tilde o una A sin tilde. ¿Ok? Lo dejo como incógnito. Luego, el tercer argumento de esta función es el rango promedio. ¿Qué cosa voy a promediar? Ya tengo seleccionados los de Bogotá dentro de seccional. ¿Y qué cosa voy a promediar? ¿Qué número voy a promediar? Voy a promediar, me dice el salario. No, el descuento. Aquí está en la pregunta, dice el descuento de los que cumplen con esa condición. Entonces la columna se llama descuento, ahí lo tienen. Entonces mi función tiene esta forma. Le damos Enter y ahí está. Ese es el promedio de lo que se les descuenta a la gente de Bogotá. Y aquí vamos a ponerle símbolo de moneda. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la suma del salario de los empleados cuyo código comienza con A? Me está pidiendo que sume números que están en la columna salario, pero que cumplan con la condición de que el código comience con A. Entonces es un sumar.sí. ¿Okay? No es una suma normal, es sumar.sí porque me está dando una condición. Entonces igual, sumar.sí.
Y le digo que el rango, donde se encuentra la condición, es el ID empleado, ¿no? Es la primera columna. ¿Cuál es el criterio? Que comienza con A. ¿Cómo le digo que comienza con A? Entre comillas, A. Y luego de la A le voy a poner un asterisco. ¿Qué indica el asterisco? Que después de la A hay una línea de caracteres cuyo número es indeterminado, ¿sí? Podría haber cualquier cantidad de caracteres. Aquí lo que está diciendo únicamente, la única pauta que está dando es que ese contenido que está en ID empleado debe empezar con A. ¿Ok? Si yo le pongo otro asterisco por aquí, que no es este caso, ¿qué significaría? Significaría que la A podría estar en cualquier parte de la línea de texto. ¿Ok? O sea, contiene una A. Y si yo le pongo un asterisco solamente al comienzo y no al final, eso significa termina en A. ¿Ok? El ID de empleado termina en A. En este caso voy a regresarlo a como estaba, que es lo que me está pidiendo, que comienza con A. Bien, este sería entonces el caso para este problema. ¿Y qué es lo que me está pidiendo que sume? Me está pidiendo que sume el salario. Entonces el salario es mi tercer argumento. ¿Ok? Salario. Ya está nombrada la columna, así que de frente le pongo el nombre. Cierro el paréntesis y Enter. Ahí está. Esa es la suma del salario. Aquí voy a copiarle el formato. Y le amplío el ancho de columna. Bien, vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál es el salario promedio de los empleados cuyo código tienen como segundo factor el número, como segundo factor numérico, el 3? Entonces, le voy a decir que voy a usar promedio.si. El rango de celdas, ¿cuál es? Es en donde se encuentra este código, que es el ID empleado. ¿El criterio cuál será? El criterio, como siempre, entre comillas, dice que el segundo factor numérico es el 3. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura del ID. Tengo primero una letra, luego tengo un guión, luego tengo un primer factor numérico, y luego tengo un segundo factor numérico que debe ser 3, y luego dos factores numéricos más. Por lo tanto, acá debo decirle cuál es esa estructura usando comodines, incógnitas. Le digo que la letra podría ser cualquiera. Luego de la letra viene un guión. Luego el primer factor numérico también podría ser cualquiera. Y el segundo factor numérico es un 3. Y luego el factor numérico viene más caracteres, no importa cuántos, así que le pongo un asterisco y cierro las comillas. Ese es el criterio. Y enseguida le pongo cuál es el rango de promedio. Dice que es el salario. Voy a promediar el salario. Solo el nombre, pues ya puse nombres a las columnas. Y le doy Enter. Y ahí está. Ese es el promedio del salario de los que cumplen con esta condición dentro del ID de empleado. Voy a copiarle el formato de moneda. Y ahí está. Bien, vamos con el último problema dentro de esta hoja. ¿Cuánto es lo que cobran en total, salario menos descuento? Acá tengo que hacer una resta. Los empleados de cada facultad. De cada facultad. Entonces, aquí lo que tengo que hacer primero es generar una lista de todas las facultades que hay en la base de datos. Ya lo hemos hecho antes, así que vamos a seleccionar todas las facultades. Vamos acá a seleccionar toda la columna, la copiamos. Y aquí vamos a pegarla aquí abajo a partir de la celda K13. Clic derecho. Yo por seguridad siempre elimino formatos. Elimino todo lo que son formatos. Solamente lo pego como valores. Le hago un clic y ahí está. Ahora yo quiero que esto no esté a la misma altura de las preguntas. Quiero que esté más a la derecha. Porque es parte de la pregunta anterior. Pero antes de hacer eso voy a eliminar los duplicados. Ojo, me estaba olvidando de eliminar los duplicados. Aquí va. Entonces tengo seleccionada la lista. Y me voy a datos y le digo que quite duplicados. Y acá me va a preguntar si quiero ampliar la selección. Le digo que no, solamente quiero eliminar los duplicados de lo que tengo seleccionado. Entonces continuar con la selección actual. Y le pongo nuevamente quitar duplicados.
Le doy aceptar y ya está. Me dice que se han eliminado tantos duplicados y han quedado todos estos valores únicos. Ahora sí, voy a hacer lo que les mencionaba de mover un poco más a la derecha estos datos. Jamás hagas esto. Barrita espaciadora, no. De esa manera no se hace. Lo que debes hacer acá es usar un botón de formato. Te vas a inicio. Tienes seleccionado primero el bloque. Te vas a inicio. Y aquí el botón de sangría, de aumentar sangría, es el que te sirve para poner el contenido un poco más a la derecha. Vas cliqueando y se va moviendo más a la derecha. Para mí es suficiente esa sangría. Con esto no has generado caracteres en blanco acá. Entonces al momento de realizar tu función no vas a tener ningún problema. Si lo haces con la barra espaciadora sí vas a tener problemas, te va a botar puros ceros acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es lo que cobran en total? O sea, primero tengo que hallar los salarios. Entonces, igual, sumar, punto sí. El rango es facultad. El criterio no lo voy a escribir. El criterio lo voy a indicar aquí. Es esta celda, el contenido de esta celda. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué no pongo publicidad entre comillas? Porque después voy a generar una serie. Y este K13 se va a convertir en K14, K15, K16 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Luego, el tercer argumento es el rango suma. ¿Qué es lo que voy a, sumar? El salario. El salario. Bien, ya tengo la suma del salario de todos los de publicidad. Pero a esto tengo que restarle el descuento. Entonces le pongo menos. Otro sumar sí. Voy a copiarlo para no tener que tipearlo nuevamente. Control C, Control V. Sumar sí. La facultad lo mismo. Pero no le voy a poner el salario sino el descuento. Entonces es el total del salario de los de publicidad menos su total de descuento. ¿Ok? Ese es el total del salario menos el total del descuento. Le doy Enter y ahí está. Eso es lo que cobran finalmente. Y aquí le doy doble clic y me genera la serie. Y aquí le doy el formato de moneda. Nos vamos a la siguiente hoja, que es el último ejercicio de este repaso. Bien, dice, para el ID de empleado, crea una validación de lista que te permita seleccionar rápidamente un ID determinado. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Tenemos acá un pequeño cuadro donde vamos a validar primero esta celda para que nos permita seleccionar de una lista todos los ID de empleado, cualquiera de los ID de empleado. Entonces hacemos clic aquí, nos vamos a datos y enseguida nos vamos a validación de datos. Y aquí en configuración le decimos que queremos validar una lista. Y en origen le damos toda la lista. Ojo que estos valores que van a listar siempre tienen que ser valores únicos. No puedes tener valores duplicados acá. Esa es una lista de empleados, entonces no hay ningún empleado duplicado. No hay ningún código, no hay ningún ID de empleado que esté duplicado. Siempre tiene que ser valores únicos. Bien, le damos a aceptar. Y ahí tienes la lista desplegable como para seleccionar rápidamente cualquiera de los códigos. Yo voy a seleccionar el primero. De este código debería aparecer acá automáticamente el nombre, el apellido, perdón, el nombre, la seccional, la facultad, el cargo, el salario, el descuento y el total a pagar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a darle un nombre ya no a cada columna. Vamos a darle un nombre a toda la base de datos en conjunto, un solo nombre. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque aquí voy a usar una función que se llama buscar B. La función buscar B te permite trasladar información de una base de datos a otra o de una tabla a una base de datos o viceversa, ¿sí? Siempre y cuando tengas un valor referencial. Ahorita mi valor referencial es este ID de empleado. Según este ID de empleado yo voy a obtener toda esta información. Hasta aquí, hasta salario. El descuento no figura acá, eso lo voy a calcular de otra manera, que ya vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Bien, entonces para facilitar el manejo de buscar B, le asigno un nombre
a toda la base de datos. La selecciono primero y aquí le pongo personal. Enter. Y ya está asignado el nombre personal a toda esta base de datos. Enseguida aquí me voy a acercar para que veas claramente lo que voy a hacer. Tenemos apellido, nombre, seccional, facultad, cargo y salario. Están en orden, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ponernos aquí en K8. Ponemos igual. Buscar B. La función buscar B primero te pregunta cuál es el valor buscado. Es decir, cuál es tu valor referencial. El apellido de qué valor depende. El apellido que yo quiero que aparezca acá depende del ID de empleado que tenga en esta celda. Entonces le pongo que mi valor buscado es este. ¿Okay? Segundo argumento. ¿Qué nombre le puse a la matriz? Le puse personal. Ahí está. Es el nombre de la base de datos, de donde voy a extraer la información. Luego me pregunta, ¿en qué columna se encuentra el dato que quieres como resultado? Voy a ver dentro de la base de datos, esta es la columna 1, esta es la columna 2, la columna 3, la columna 4 y así sucesivamente se enumeran secuencialmente. Entonces mi apellido está en la columna 2 de la matriz. Entonces le pongo simplemente un número 2 y finalmente, verdadero o falso. Si es que el ID de empleado es idéntico al que se encuentra en la base de datos, voy a poner falso. De lo contrario pongo verdadero. Verdadero se usa básicamente cuando son aproximaciones. Cuando son textos, generalmente usamos falso. Falso o 0 también puedes poner, no hay ningún problema. Cierro el paréntesis y enter. Ahí está. El apellido es Jaramillo. Esta misma estructura voy a repetirla. Voy a copiarla. Así con celda abierta. Y la voy a pegar en cada una de las demás celdas. ¿Ok? Hasta salario. Es la misma función, la misma estructura. Simplemente aquí voy a cambiar el número de columna. Le voy a poner columna 3. Acá le voy a poner columna 4. Columna 5. Columna 6. Y columna 7. Y aquí le voy a poner, es salario, le voy a poner el formato de moneda, formato de contabilidad, y ahí está. Bien, el descuento lo voy a extraer de esta matriz. Es una matriz horizontal, ¿no? Los datos van de izquierda a derecha. Por lo tanto, acá voy a usar una función que se llama buscar H. Para buscar H, los datos de referencia, en este caso la seccional, tienen que estar siempre en la parte superior, o sea, encima del dato de resultado. Aquí está abajo, entonces antes de comenzar a trabajar debo reordenar las filas. Esta fila la pongo por arriba y abajo queda mi dato de resultado, que es el porcentaje del descuento, que es lo que tengo que poner en la tabla que estoy creando. Bien, le voy a dar un nombre a toda esta matriz, le voy a poner descuentos. Descuentos en plural, porque ya tengo una columna de descuento en la otra hoja. No deben haber dos columnas que se llamen iguales, mejor no. Entonces, acá me pongo en descuento y le digo igual buscar H. Y le digo que mi valor buscado, o sea, de qué depende, el porcentaje de descuento depende de la seccional. ¿Y dónde está la seccional? La seccional se encuentra aquí. Este es mi valor buscado en este caso. Bien, ¿cómo se llama la matriz? La matriz se llama descuentos. Aquí está, descuentos con plural. ¿Y en qué fila se encuentra el dato de resultado? Esta matriz tiene solamente dos filas, la fila 1 y la fila 2. El dato de resultado, que es el porcentaje de descuento, está en la fila 2. Y es un valor aproximado. Las seccionales son idénticas a cómo están en la base de datos. Sí, son idénticas, por lo tanto es falso.
¿ok? Falso. Y cierro el paréntesis. Esto me va a botar, ¿qué cosa? Me va a botar un porcentaje. Acá me está botando el 2.3%. Está expresado como decimales. Pero yo no quiero el porcentaje. Yo quiero saber cuánto le debo descontar. Entonces a este resultado, que es un porcentaje, lo voy a multiplicar por el salario. Y ahí está. Tenemos entonces, ese es el monto del descuento para esta persona. Y luego el total a pagar, pues es una fórmula muy sencilla, que es el salario menos el descuento, ¿ok? O 10 menos o 12. No hay más explicación que dar ahí, creo. Enter, y ya tenemos cuánto es lo que se le va a pagar a esta persona finalmente. Si yo cambio el código, automáticamente va a cambiar toda la información de toda la tabla, ¿sí? Una tabla básicamente para hacer consultas desde una base de datos. Bien, hasta aquí llegamos entonces con este video de repaso. Espero que hayas hecho muchos descubrimientos nuevos sobre el manejo de este fantástico programa llamado Microsoft Excel. Si te gustó, por favor, no dejes de darle like, no dejes de compartirlo, y espero tus comentarios, espero tus preguntas, tus consultas. Nada más por el momento y nos vemos en el próximo video. Adiós.